Voy a grabar. Perfecto, y vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar de una forma un poco diferente. Vamos a ver algunos errores típicos con algunos ejemplos sobre cuando uno escribe un documento, sobre todo cuando es un documento formal, cuando uno quiere explicar algo que realizó, ¿cierto? Algo que ya hizo. Entonces, vamos a partir así y luego vamos a ir dándole más peso a todo lo que tiene que ver con cómo escribir el informe, ¿cierto? Luego vamos a ir a la parte 2 que es cómo hacer un informe, y al final nos vamos a ir con algunos ejemplos, ¿ya? ¿No? Aquí siempre les pongo un ejemplo que es el cuento de la Caperucita Roja, ¿ya? Eh, Como pueden darse cuenta, sigo con problemas a la garganta. Eh, Así que le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, ¿cierto? Eh, Déjenme aquí. Maximiliano, ya que estuvimos ahí conversando, se alcanza a leer, ¿cierto? Para que por favor pueda leer Sí, este profe. texto. Ya. Caperucita Roja es una niña que quería mucho a su abuelita. El lobo conoce dos caminos, el largo y el corto. Engaña a Caperucita diciéndole que tome el corto y que él tomaría el largo. Astutamente le enseña los caminos al revés. Y Caperucita, sin saberlo, va por el camino largo. Un día su madre le da una cesta con comida para que se la lleve a la abuelita, que está enferma y vive en una casa algo lejos de ellas. En el camino se encuentra con el lobo feroz, que la reta a una carrera hasta la casa de la abuelita. Una vez que Caperucita llega a la casa, el lobo se hace pasar por la abuelita, la invita a estar en la cama con él y mantiene con la asombrada protagonista el Conocidísimo. conocidísimo diálogo. Ujú. Así el lobo llega antes a la casa de la abuelita, se hace pasar por Caperucita y pregunta si puede pasar. La abuela le permite pasar, ya que la puerta está abierta. El lobo feroz entra y se come a la abuela de un solo bocado. A continuación, se mete en la cama para esperar a Caperucita. Gracias, Maximiliano. Diego Romero está por ahí, ¿cierto? Diego, ¿me escucha? Sí, sí, profe, Ya. sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Diego, cuénteme, ¿se entiende el texto? Sí, ¿Sí? sí, ¿Encuentra algo raro? Mm. ¿Entiende no, el...? ¿No? ¿No? sí, entendí el texto. Perfecto. Diana, gracias, Diego. Diana Cárcamo, ¿usted lo entendió? ¿Todo clarito? Sí, profe, sí la entendí. ¿No encuentra nada extraño en el texto, en lo que leyó La Maxim? mala redacción, Mal redactado. ¿Usted encuentra que está mal redactado? ¿Por qué? ¿Qué en particular porque, encuentra que está mal redactado? por ejemplo, cuando dice una vez que Caperucita llega a la casa del lobo y ese guión como que no va ahí. Ujú. ¿Ya? Gracias. Pues cuando Catal... viene la otra parte Ujú. también, ¿Cuál parte? abajita. Cuando dice hasta donde llega la abuelita y hay un guión también. ¿Ya? Gracias. Catalina Moreno. Eh, si encuentro algo raro, Ujú. mm, A ver, la puntuación está bien, ¿cierto? Las palabras están bien escritas, no hay falta de ortografía, nada de eso, no, no tiene que ver con eso. mal escroto. ¿Qué es lo que está mal en el texto?
¿Lo encuentras? Como En el orden orden. cronológico. ¿El orden? Eco. ¿El Catalina. orden de la historia? Catalina Moreno, perdón. ¿Sí, el orden de la historia? El ¿Esa? orden de la historia. Está como al revés, está como dada vuelta, ¿no? Mm, Gracias, Catalina. Efectivamente, yo creo que todos entendimos de qué trataba el cuento, ¿cierto? Pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es que está todo revuelto. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé el cuento y lo revolví de modo tal de que se entendiera, pero no está en orden cronológico y no tiene un hilo conductor, sino que de repente estamos hablando de algo, nos saltamos, volvemos a hablar de otra cosa y luego volvemos, pero el lobo. Ese es uno de los errores más comunes que tienen los estudiantes a la hora de escribir. Están redactando algo y luego, pero faltó esto, pongámoslo aquí. Seguimos escribiendo, pero también esto de acá, ¿y qué tal por acá? Cuando yo estaba en la universidad, mi profesora me decía, si tú, cuando escribes un documento, tienes que volver a escribir una idea para que se entienda, es que está mal escrita. O sea, si yo digo algo y luego tengo que en el texto volver a reafirmarlo o volver a repetir una idea que ya dije al principio, es porque está mal escrita, porque no quedó clara. ¿Ya? Eso significa entonces que tengo que rehacerlo. Y ese es el principal problema que los alumnos tienen en la universidad, que sus textos no tienen un hilo conductor. Sus textos no usan conectores, no cuentan una historia, sino que es como que ustedes algunas veces toman, copian y pegan y van armando como una especie de collage en su informe. Y eso se nota, sobre todo cuando trabajan en grupo. Tú haces la primera parte, yo hago la segunda parte y el Juanito Pérez hace la tercera parte. No hay problema en que se dividan el trabajo, pero uno de los tres tiene que leer el documento final y corregirlo, tiene que armonizarlo, porque si no queda como un collage. Alguien va a tener que sacrificarse y hacer el trabajo sucio de tomar la versión final o la prefinal que incluye el collage de todos y comenzar a revisar. No, esta palabra no viene, no, aquí se nota que hay un quiebre, aquí se nota mucho que está pegado, falta una conexión. ¿Se entiende? Y esto de acá es aparte de la falta de ortografía, la puntuación, ¿cierto? Que eso ustedes lo tienen que saber y eso no se los voy a enseñar. Eso ustedes lo tienen que estudiar. El otro día no sé qué me dijo, profe, yo no tengo idea cuándo es punto seguido, cuándo es punto aparte, cuándo es dos puntos, nada de eso. Eso lo tienen que ustedes saber y si no lo saben, revisen la información en internet. El YouTube no solo sirve para ver Bad Bunny, sino que también sirve para estas cosas. Así que la puntuación, ¿cierto? Otro error típico que cometen es que me ponen un punto seguido y luego un verbo como conjugado, como por ejemplo me ponen punto seguido, siendo lo anterior, siendo el endo, ¿cierto? Conociendo, están, ¿cierto? Todo eso significa que ustedes no han terminado de hablar, la acción no ha terminado. Si la acción no ha terminado, no pueden ponerle un punto seguido. Tiene que ser una coma. Todas esas cosas ustedes las tienen que saber. Eso se aprendió en la enseñanza media. Si no lo recuerdan, porque muchas veces se olvida, entonces tienen que repasar. Rápidamente aquí está escrito el mismo cuento, pero en su forma de hilo conductor. Se cuenta la historia paso por paso. Caperucita Roja era una niña que quería mucho a su abuelita. Un día la madre le da una cesta con comida para que se la lleve a la abuelita, que está enferma y vive en una casa lejos de ellas. En el camino se encuentra con el lobo feroz, que la reta a una carrera hasta la casa de la abuelita. El lobo conoce los dos caminos, bla, 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 y luego viene todo el cuento. Después yo les voy a compartir la PPT y ustedes pueden darse cuenta que en realidad se entiende la versión anterior, pero cronológicamente no estaba bien escrita. Entonces, muchas veces como profesor, a nosotros nos pasa que entendemos lo que ustedes quieren decir, ¿sí? Yo muchas veces entiendo sus respuestas, pero no están escritas de la forma adecuada, ¿ya? Y eso le baja mucho puntaje a la evaluación, ¿sí? Para uno como profesor, cuando se hace muy difícil revisar un documento, uno está muy tentado a que
Ah, malo. ¿Sí? Entonces, yo intento no hacerlo y siempre intento buscarle como, a ver, un puntito extra, ¿cierto? Porque un puntito intentamos dar porque se entiende la idea, ¿sí? Se entiende la idea, pero muy mal redactada, sin además sumarle que no usan comas, que no usan puntos, que usan mal los verbos, que no usan las tildes, ¿cierto? Cuando van. Entonces, a veces me ha tocado revisar documentos, y eso que están escritos en Word, con falta de ortografía. Y el Word corrige la falta de ortografía. Entonces yo digo, ya, eso es demasiado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en documentos Word, yo no acepto ni falta de ortografía. Eso se descuenta, punto. Ustedes lo tienen que saber, ¿ya? Porque no puede ser si el Word tiene un autocorrector y si no lo tiene activado, pues es muy sencillo, actívelo, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los errores típicos cuando los estudiantes escriben un informe? Primero, no hay un hilo conductor, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto hace un rato. Se entiende la idea, pero está como muy desconectada. Y me pasa también con los alumnos tesistas, no crean solo que son los alumnos de primer semestre o segundo semestre. Pasa también hasta los alumnos que están en quinto año, que llegan a sus tesis y no tienen hilos conductores, las ideas son como saltadas, como saquemos de aquí, saquemos de allá, y uno tiene que primero sentarse a planificar qué es lo que quiere decir. Si no, lo mismo que pasó en el laboratorio, uno tiene que sentarse a pensar qué es lo que va a hacer, porque si no andamos a tonta y loca y hacemos cualquier cosa y después cuando nos sentamos a reflexionar nos damos cuenta de que quedó mal. ¿Ya? Lo que acabo de mencionar, problemas de redacción, gramática y ortografía. ¿Ya? La gramática y la ortografía son súper importantes cuando uno empieza a leer texto con falta de ortografía. Es más, para que ustedes sepan, cuando uno escribe un artículo científico que es revisado, esas cosas te las rechazan. Ni siquiera pasan la secretaría, ¿cierto? Los trabajos llegan como a la secretaría y la secretaría lo mira así como rápidamente y luego se lo pasa al editor y el editor luego se lo pasa a los revisores. Si la secretaría lo mira, ¿cierto? Y ve que tiene esos errores, pero tan simple, rechazado, te dice. No, rechazado porque no cumple los estándares de la revista, ¿cierto? Aquí sería como que antes de que me llegue a mí, le pase al ayudante, el ayudante lo va a mirar y dice, no, esto no cumple los estándares, un 1, o hágalo de nuevo, ¿cierto? La puntuación, ¿cuándo va un punto aparte? ¿Cuándo se usa un punto, el punto y coma? ¿Cierto? ¿Qué hay de los puntos seguidos? Me están diciendo aquí que están intentando ingresar. ¿Qué hay del punto seguido? El tiempo verbal correcto. ¿Cuál es el tiempo verbal correcto, jóvenes? Me faltó agregar eso al final, lo voy a agregar después. Hicimos. O hice. ¿Está bien? Se hará. Tenemos tiempo presente, tenemos el tiempo pasado, primera persona, tercera persona. ¿Cuál será? Los informes, en primer lugar, son impersonales. No puede decir hice, ¿ya? O medí. Son en tercera persona. Se hace, se mide. Y en pasado, se hizo, se midió, se caracterizó. ¿Cierto? Ese es el tiempo verbal correcto. Otro error importante es el verbo de los flojos. ¿Cuál es el verbo de los flojos? Como decía mi abuela, el almuerzo de los flojos, arroz con huevo y tomate. ¿Cuál es el verbo de los flojos? El verbo haber, el verbo poder y el verbo tener. No los usen. No los usen. Existen otros verbos que los pueden reemplazar. ¿Cuál es otro error súper importante que siempre se comete? Usar dos verbos simultáneos. Para poder hacer, están usando el verbo poder y el verbo hacer. No tiene sentido. En lugar de decir para poder hacer esto, dice para hacer esto
necesitamos tal y cual cosa. Saqué el verbo poder y se entiende perfectamente la frase. El verbo poder es un verbo que ustedes en textos científicos tienen que evitar. ¿Por qué tienen que evitar? Porque el verbo poder también significa poder de potencia, ¿cierto? Yo tengo poder, ¿cierto? Entonces es un verbo que confunde. Entonces, si estamos hablando de textos científicos, tenemos que usar las palabras adecuadas. Tiempo verbal, entonces, tercera persona, singular, impersonal. Pasado. ¿Ya? Y lo otro es que no hay claridad sobre las secciones de un informe. O sea, uno está leyendo la introducción y es como que, ¿pero qué me está escribiendo acá? Esto es como un resumen, o esto es como una conclusión, o esto es metodología. ¿Por qué está en el marco teórico? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Germán Cortés. Ojo que si no están, si no responden es que no están y no corre la lista. Germán no está al agua. Krishna Enríquez. Está sin audio. Germán, ya. Bueno, Germán, escríbame ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el resumen y la conclusión? Mientras me escribe, le preguntaré a Krishna. Krishna, ¿cuál cree usted o cuál sabe usted que es la diferencia entre el resumen y la conclusión? No está Krishna, al agua. Tiare Velázquez. Tampoco está Tiare, al agua. Jorge Tapia, M. Maldonado, ¿no? Al agua tampoco está. Constanza Varas. ¿Cuál era la Constanza, pregunta, profe? ¿cuál es la diferencia entre resumen y conclusión? Mm, y la conclusión se ocupa para dar punto final, puede ser a un informe, como para cerrar todo un tema, por así decirlo. Para cerrar Que un tema, ¿ya? sí, No que estaría dado a necesariamente. partir como de los datos obtenidos, ¿Perdón? que estaría, eh, que estaría dado a partir de los datos obtenidos en un cierto Ya. experimento. Emerge, ¿cierto? La conclusión Sí, emerge, nace a partir de los datos. sí, Pero en ¿la conclusión son los datos? no, No, ¿cierto? no, No son los pero podría datos. estar como, se podría hacer a partir de los datos. Se puede hacer a partir de los datos. Sí. Perfecto. ¿Y el resumen? Em, el resumen sería prácticamente la teoría que uno estaría aplicando en el laboratorio. Ya, eso sería el marco teórico. Bueno, la teoría que uno está aplicando en el laboratorio. Eso sería el marco teórico, ¿cierto? Del informe. No sería el resumen. Gracias, Constanza. Sigamos, tenemos harto. Florencia. A ver, aquí me escribió la primera persona. El resumen, deme un segundo, Florencia. El resumen es una redacción breve de lo que se hizo. Perfecto. Y la conclusión es lo que determinó o concluye de lo realizado. Bien, perfecto. Florencia, ya dieron la respuesta, así que para la otra pregunta le va a tocar. Gracias. Efectivamente, como dice acá, el resumen, lo escribió Germán, es una redacción breve de lo que contiene el informe o de lo que se hizo en el laboratorio. Y la conclusión es lo que se determinó, ¿cierto? A partir de la experiencia realizada. Típicamente, en la conclusión, ustedes me ponen un resumen. Y en el presente informe, entonces se concluye que la masa molar es tanto y que no sé qué más hay que la cuestión. Pero si eso lo midieron, ¿cierto?
¿Cuál sería la conclusión? A partir de los resultados obtenidos se concluye que un líquido volátil, ¿cierto? Bajo condiciones de no sé qué, pasa tal y cual cosa, ¿cierto? Pero no me pueden poner la conclusión que el principal hallazgo de su laboratorio son los datos, ¿cierto? Porque esos son resultados, no es una conclusión. No quiere decir que ustedes no pueden poner sus resultados en las conclusiones. Los pueden poner, los pueden incluir, pero para deducir lo que ustedes encontraron. Se encontró que el valor de la masa era tanto, por lo tanto se concluye que, ¿cierto? Pero el resultado propiamente tal no es una conclusión. Gracias a todos los que respondieron. Resumen versus conclusión. Este es el principal problema que tenemos en un informe. No lo voy a leer porque después ustedes lo van a ver. El primero es una conclusión y el primero es un resumen. El primero es una conclusión y el segundo es un resumen. ¿Ya? El principal error del resumen es que muchas veces no es una compilación de lo que yo voy a encontrar en el trabajo. Muchas veces yo me estoy leyendo el resumen y no me dice absolutamente nada de qué es lo que voy a encontrar en el informe. Entonces, el resumen es el resumen de su informe. Entonces, si ustedes en el informe me van a hablar de la determinación de una masa de un líquido volátil, ¿por qué me van a hablar en el resumen de la ecuación de estado? La ecuación de estado es sumamente importante porque P, D por igual en RT y que sirve para no sé qué más. Eso a nadie le importa si su informe es de otra cosa. Entonces, típicamente el informe, el resumen, debe decir, en este trabajo, ¿cierto? Se da a conocer, se estudia tal y cual cosa. Y se termina con tal y cual cosa, que sería algo como lo que se encuentra acá abajo, ¿cierto? No, no me pongan por favor en el resumen cosas que no están en el informe. Tampoco el resumen no pueden ser 2 líneas. El resumen aproximadamente son 250 palabras en promedio. Pueden ser 200, profe, sí. Pueden ser 198, sí. No, pero no me voy a poner 100 palabras. Pueden ser 500, no, es demasiado. 250 a 300 palabras. Eso es el resumen. Y aquí les puse un meme, ¿cierto? Me dijiste que era conclusión, ¿cierto? Porque ustedes me llegan y con la conclusión, sí era una conclusión, pero del resumen. Al final como que todo un enredo, no entiende nada, ¿ya? Entonces es importante que ustedes estudien cuál es el contenido de cada sección del informe. ¿Cuáles son las secciones que debe tener un informe? Vamos a pasar a la parte 2. ¿Cómo finalmente, profe, entonces hacemos un informe? Todo informe debe tener una portada. Y aquí voy a decir algo súper importante. Todo lo que voy a decir es importante. Debe ser equilibrado. Me ponen un título con una letra tamaño 60, un logo de la universidad de tamaño 80 y su nombre de tamaño 5. No. Tiene que ser armónico, tiene que ser equilibrado. Ustedes se fijan, yo tengo los logos aquí de la universidad y del grupo de investigación, pero son pequeños, pero son lo suficientemente grandes para que la gente lo vea y son lo suficientemente pequeños para que no molesten, no estorben, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pongo llamativo? El título, cómo hacer un informe. ¿Tengo una letra extremadamente grande? No, ustedes ven que ocupa como el 10% de la diapositiva, ¿cierto? No es necesario que poner el título que me ocupe la mitad, que me llegue hasta acá, hasta donde dice introducción. Y muchas veces ustedes en los informes me ponen el título, pero enorme, ¿cierto? Los espacios tienen que quedar centrados. Los logos correspondientes de buena resolución, de buena calidad, ¿sí? Luego de la portada, ¿cierto? Si lo hace en formato paper,
¿cierto? En la misma página va el resumen, pero nosotros no lo vamos a hacer formato paper, lo vamos a hacer tipo informe o reporte. Por lo tanto, en la plana siguiente, que pueden hacerlo, imprimirlo en 2 páginas, va el resumen, exclusivamente el resumen. Ustedes tienen que tener una página exclusiva para la portada y una página exclusiva para el resumen, aparte. El resumen no puede tener, como le dije, más de 300 palabras, que es aproximadamente media página. ¿Ya? Luego, en una página aparte, viene la introducción. Terminan de escribir su introducción, ¿cierto? Y puede venir enseguida la sección de marco teórico. Termina la sección de marco teórico y puede venir enseguida la metodología o los detalles experimentales. Luego de que termina sus detalles experimentales, viene la siguiente sección, que es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo de su trabajo? En este caso es la exposición de los resultados, la descripción de sus gráficos y tablas y la discusión de los resultados. Y por último, vienen, aquí se cortó, vienen las conclusiones. No sé si es así. Las conclusiones que vienen siempre en una página aparte, no vienen enseguida como la introducción marco teórico. Ustedes comienzan a escribir, quedaron en la mitad de la página, marco teórico sigue ahí mismo. Pero si ustedes terminaron el desarrollo de sus resultados en la mitad de la página, se van a la página siguiente y escriben conclusiones, terminan sus conclusiones que pueden ser de hasta una página, pero típicamente son breves, media página, y luego se van a otra página siguiente y ponen el listado de todas las referencias que utilizaron. ¿Qué referencias? Bueno, cuando hablemos de las referencias lo vamos a ver. ¿Qué es lo que debe contener cada sección? En lo que vamos a ver acá. Primero, la portada debe incluir información personal, nombres de todos los participantes. ¿Cómo se escriben los nombres propios? La primera letra con mayúscula, ¿cierto? Porque a veces me escriben con minúscula. Título, fecha de entrega del informe y los logos correspondientes. Y como les dije, tiene que ser equilibrado los tamaños y los espacios. Luego viene el resumen. El resumen tiene que ser una revisión clara y concisa de lo que incluye el informe. ¿Se pueden incluir resultados? Sí, y debe ser atractivo para el lector. A mí me pasa que cuando me piden que revise un paper, los editores de las revistas científicas te mandan el resumen al correo. Te mandan el código, te dice de qué trata el título, que si tú aceptas, bla, 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 y al final te dicen, te envío el resumen. Y con el resumen, tú decides si aceptas o no aceptas. No tienes el privilegio de leer, de tener el trabajo completo si es que no aceptas. Solo con el resumen tienes que aceptar. Cuando el resumen está mal escrito, no es claro, no muestra qué es lo que yo voy a encontrar en el paper, yo digo que no. Inmediatamente digo, no, no estoy disponible para revisar este artículo, porque sé que va a ser una pérdida de tiempo, porque lo voy a leer y lo voy a rechazar. ¿Ya? Por ejemplo, de resumen, la energía solar fotovoltaica destaca por ser renovable a escala humana y no generar emisiones de gases de efecto invernadero. Ya sé que vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica. Dada la importancia que posee para la humanidad, en el presente informe, estoy hablando de lo que voy a encontrar en el informe, se abordan los aspectos más importantes de la energía solar, ¿ya? Tales como doy datos, información concisa y concreta, radiación solar, energía, celdas solares y materiales. Les estoy mencionando todo lo que vamos a ver. Se incluye además información sobre la generación fotovoltaica en el país y al final uno puede agregar como una frase de conclusión, ¿cierto? O de discusión de resultados, observando un incremento del 150% de la generación en los años entre el 2015 y el 2020. Breve, y dije todo. Dije de qué va a tratar, qué es lo que vamos a encontrar y algunos resultados y sus consecuencias. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Y está cortito. Esto en un texto, en un Word, es la mitad. Son 5 líneas. No necesito decir nada más. Es claro y conciso
y resume lo que voy a encontrar en el documento. Y un warning, que ya lo dije, es un resumen del trabajo, es decir, de lo que el lector va a encontrar. No me pongan cosas que no están en el informe. En cuanto a la introducción, sirve para contextualizar. Entonces ustedes dicen, a ver, esto que hicimos en el laboratorio, ¿en el contexto de qué está? De trabajo, de presión, de volumen, de ecuación de estado, de la primera ley de la termodinámica, ¿de qué? Y en función de ese contexto es donde nosotros comenzamos a escribir la introducción. En la introducción se debe ir directo e ir al grano y debe incluir los objetivos siempre. El objetivo, al final de ustedes la introducción, ¿cierto? Ustedes escriben el objetivo del presente o en este y trabajo, ¿cierto? Se estudió, tarara, o se pone el objetivo y se debe destacar la novedad en el caso de que sea una investigación, en el caso suyo no aplica. Lo importante es que ustedes deben partir de algo, de un tema que sea cercano. O sea, si ustedes me van a hablar en la introducción, por ejemplo, de el hidrógeno, por ejemplo, no me pueden partir hablando de el sol, ¿cierto? Porque claro, el sol es la principal fuente de hidrógeno y entonces nos entrega la energía para... No, o sea, están demasiado lejos, tienen que estar cercanos. Partan hablando del hidrógeno propiamente, tal, o de la energía renovable o de la crisis energética. Pero también algunos se ponen a hablar del calentamiento global, de los huracanes, de las medidas de mitigación, luego de las energías renovables y luego llegan al hidrógeno. Entonces se pasean por todo el mundo y luego llegan a Roma. Como que todos los caminos llegan a Roma. En este caso no aplica. Tiene que ser un camino, ¿cierto? Conciso. Ya él, dígame. Eh, ¿A qué se refiere en la introducción con siempre de destacar la novedad? Deme un segundo. Aquí estoy. Están escribiendo aquí por ese rato. Ahí sí. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, súper. Siempre destacar la novedad, lo acabo de decir, no aplica para el caso del informe de laboratorio porque no es una investigación lo que ustedes hicieron, sino que ustedes reprodujeron algo que ya estaba hecho y se les dijo tienen que hacer esto. Cuando hablamos de destacar la novedad, hace referencia al aporte a la ciencia que ustedes están haciendo con una investigación. Eso típicamente aplica para los alumnos tesistas, ¿ya? Por ejemplo, si ellos están haciendo una investigación, ustedes pronto van a ser alumnos tesistas, ¿cierto? Están haciendo una investigación sobre el uso de colorantes orgánicos, ¿cierto? O caracterización de colorantes orgánicos en diferentes solventes y cómo absorben la radiación solar. Ahí ustedes tienen que destacar la novedad. ¿Por qué ustedes están haciendo eso? ¿Cuál es el aporte al conocimiento? ¿Y qué es lo que no está hecho que ustedes sí van a abordar? Pero como les dije hace un ratito, no aplica para el caso del informe que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Déjenme ver la hora, no me quiero. Perfecto. En cuanto a la metodología, se deben entregar todos los detalles del proceso que ustedes realizaron, ¿cierto? Se tomó, se añadió 2 ml de cloroformo y se trasvasijó, ¿cierto? En un matraz Erlenmeyer de 250 ml. Punto seguido, posteriormente se procedió a tapar, ¿cierto? Sellar herméticamente usando una lámina de aluminio y un sellador, un sellante, un elástico, ¿cierto? Esa es la forma correcta, paso por paso. Profe, ¿la metodología la podemos separar en subsecciones? Sí, por ejemplo, la primera es materiales y métodos, ¿cierto? O materiales. Para el desarrollo del presente laboratorio se utilizaron los siguientes materiales. Y ustedes ponen la lista de los materiales, ¿cierto?
Luego, metodología o métodos, sección 2.2. Y ahí ustedes ponen el método paso por paso. Pueden ponerlo con un punto. 1, 0, la, 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 la. 2, la, 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 la. 3. O lo pueden poner como un texto. También lo pueden poner como un texto, como un cuento, ¿cierto? Como una historia que están contando, también como un ensayo, ¿cierto? Lo pueden escribir de esa forma, todo seguido, ¿ya? Lo importante es que esté toda la información. Yo en la guía que les entregué, hay un punteo de la información fundamental que ustedes necesitaban, pero yo les dije que había información que yo no les daba y que ustedes la tenían que ir apuntando para complementarla en los detalles experimentales, ¿ya? No deben dar nada por obvio en el desarrollo experimental. La gracia de las metodologías es que cualquier persona tome su informe y diga, ah, lo voy a hacer. Si vaya al laboratorio, teniendo todos los materiales, lo puede reproducir tal cual, que es el principal error y el principal, que al menos que yo siempre hago, por lo cual siempre yo devuelvo los papers. No, es que esto que está acá a mí no me da toda la información necesaria para yo ir al laboratorio y hacerlo. Tiene que entregar información detallada de los reactivos que utilizó, la pureza, peso molecular, marca, todo, ¿ya? Los materiales de vidrio también, toda la información que utilizó. Si ajusta pH, cómo la ajustó, hasta qué pH llegó, la temperatura que utilizó, cada cuánto tiempo extrajo sus muestras, ¿cierto? Toda esa información tiene que estar. Y debe estar escrito en orden cronológico, desde lo que hicieron al principio hasta lo que hicieron al final, ¿cierto? En etapas seguidas. Un ejemplo, por ejemplo, para la introducción, si yo voy a hablar de fabricación de celdas solares o de paneles solares, ¿de qué voy a partir hablando? No voy a partir hablando de la contaminación y todo lo demás porque se hace demasiado largo. ¿De qué parto? De la energía solar y su importancia, si voy a hablar de celdas solares. Luego que hablo de la energía solar y su importancia, digo cómo la aprovecho, ¿cierto? Y ahí que va a salir las celdas solares. Luego hablo de las celdas solares, la defino y digo qué tipos hay, y luego digo qué es lo que está hecho, qué es lo que falta, cuál es el problema y qué es lo que yo voy a aportar, ¿sí? Que esos son los objetivos y finalmente la frase final indicando qué es lo que se hará. Hay una pregunta acá. Ok. La metodología, otra observación importante, un warning, debe permitir al lector comprender y reproducir el procedimiento usado en la investigación y el trabajo. Tiene que ser sumamente clara. Ahora, referente a los resultados, discusión, bueno, el marco teórico. Vamos a hablar del marco teórico. No todos los informes tienen marco teórico, ¿ya? El marco teórico, que es lo que ustedes van a incluir, viene seguido de la introducción y en el marco teórico ustedes deben aportar los antecedentes teóricos sobre los fundamentos que gobiernan el tema tratado. ¿Ya? Entonces, hay que saber separar la introducción del marco teórico. La introducción, ¿cierto? Es donde yo básicamente hago una exposición del tema sin abordar los aspectos teóricos, sin dar detalles, ¿cierto? De los aspectos teóricos, sino que de qué hablo, del estado del arte, de qué trata el tema, en dónde estamos ubicados, ¿cierto? Qué es lo que falta en el tema a tratar o cuál es el principal problema, cómo yo lo voy a resolver, ¿cierto? Y qué es lo que yo propongo. Eso es la introducción. En cambio, en el marco teórico nosotros damos antecedentes teóricos. ¿Qué es la energía solar? ¿Cómo funciona una celda solar? ¿O qué es la termodinámica? ¿Cierto? ¿En qué se centra la termodinámica? ¿Cuál es la principal ecuación de la termodinámica? ¿Qué significa esa ecuación de la termodinámica? La relación entre densidad, masa molar, todos los aspectos teóricos y fórmulas van en el marco teórico. En la introducción, por ejemplo, si vamos a hablar de termodinámica, tenemos que hablar, por ejemplo, de la
de la importancia, ¿cierto? De la termodinámica, qué es lo que nosotros vamos a hacer en este informe, qué es lo importante de lo que estamos estudiando, ¿sí? Pero no dar definiciones, porque las definiciones se dan en el marco teórico. Ecuaciones, reacciones, y el fundamento teórico y matemático se da en el marco teórico, ¿ya? ¿De qué? Del tema tratado. Vuelvo a lo mismo y lo voy a remarcar mucho hasta que terminemos, porque siempre se ponen a hablar de muchas cosas que no son del tema a tratar o están muy alejadas, ¿ya? Un informe puede contener o no marco teórico en la medida en que los resultados lo requieran. Si los resultados requieren un análisis formal, teórico, matemático, probablemente van a tener que incluir un marco teórico. Los resultados, pues en primero debe entregarse la información de manera progresiva. No pueden entregar todos los resultados de una vez y luego comenzar a hablarlo, porque resulta confuso. Tienen que mirar sus resultados y ver de qué manera la primera medición que yo realicé me ayuda para comprender la segunda medición y luego la tercera. Tal vez yo en el laboratorio no lo realicé de orden cronológico. Lo realicé de otra forma porque me acomodó mejor y lo hice más rápido. No hay ningún problema. Pero en el informe ustedes deben darse cuenta cuál es la forma ideal de presentar sus resultados, ¿ya? Por lo tanto, la información debe ser progresiva. Debe ir de a poco, ¿cierto? Típicamente va incrementando en dificultad y va relacionando un resultado con el anterior, ¿ya? Típicamente deben incluir gráficos y tablas, pero solo los necesarios, porque algunas veces me ponen la tabla, me ponen el gráfico y luego me vuelven a escribir a mano, ¿cierto? O en el computador, los datos o los resultados que ya están en la tabla y luego empiezan a mencionar, ¿cierto? De la tabla, bueno, los resultados están en la tabla 1, ¿cierto? Donde el volumen resulta en 2,45, pero si yo lo puedo ver de la tabla. Lo que a mí me interesa es que ustedes discutan esos resultados es qué es lo que me están diciendo esos resultados, qué significan esos resultados. No que me vuelvan a repetir los datos que la tabla ya tiene porque yo los puedo ver, ¿cierto? Entonces ustedes pueden hacer mención a la tabla. La masa del matraz se midió, ¿cierto? Y se obtuvo un valor que era menor, ¿cierto? O mayor que tanto, 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 y esto se debe a tal y cual cosa. No es necesario, algunas veces sí uno pone un dato nuevamente para reforzar la idea, pero no pongan todos los datos de la tabla, nuevamente los escriben, porque es redundante, si, como les digo, ya lo puedo ver. Las figuras, gráficos y tablas deben ser de buena calidad, de buena resolución y tiene que poder leerse íntegramente. A veces ponen un tamaño de una letra así chiquitita, 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 ni que con unos lentes fotobotellas y máximo voy a poder leer eso. Tendría que hacerle zoom como a 200, pero como el informe me lo tienen que entregar en físico, no le puedo hacer zoom. ¿Ya? Cada gráfica, cada figura y cada tabla que ustedes ponen en el texto tiene que estar descrita. A veces me ponen una figura donde salen, típicamente cuando hablan de contaminación, me ponen una figura, salen las industrias todas feas contaminando y el planeta con una carita triste, así, está triste. Figura 1, el planeta sufriendo. ¿Ya? ¿Listo? La acepto. Y luego empiezo a leer y en ninguna parte dice la figura 1 muestra al planeta sufriendo, lo cual me da mucha pena y sufro por eso. No, en ninguna parte menciona la figura 1. Y es como que la ponen, pero está así como, hola. Así como que tú estás leyendo y aparece la figura, hola, aquí estoy. Y yo digo, ¿y esta figura para qué? Si no me dicen nada de la figura en el texto. Lo mismo los gráficos y las tablas. Cualquier figura, tabla o gráfico que esté en el texto y que ustedes no la mencionen en su escritura, se va. Porque quiere decir que no sirve. O al revés, si esa tabla es importante y no la discuten en el texto, es que lo hicieron mal. Tienen que discutirlo. ¿Ya? Ese es un error también muy, muy común a la hora de escribir un informe. En cuanto a la discusión, como les estaba adelantando, no es solamente poner el resultado. No es decir, me dio 2,45 gramos mol. No, porque eso yo lo puedo ver. No es una discusión.
es que expliquen la razón de ser de esos resultados. Me dio este resultado, ¿qué significa ese resultado? Esa es una discusión. Lo segundo, si ustedes van a decir, bueno, esto significa tal y cual cosa, y no es algo tan evidente, o lo sacaron de alguna parte, ustedes tienen que decir quién lo dijo. ¿Cierto? Porque yo puedo escribir un artículo y puedo decir, ay, descubrí que en la luna están los lunáticos, ¿cierto? ¿Quién lo dice? Yo, no, que yo no soy nadie para decir eso, ¿cierto? ¿Quién lo dice? Lo dice, tal fulanito lo mostró en tal paper, tal sultanito lo dijo acá, tal individuo también mostró acá y por lo tanto, mis hallazgos, en conjunto con los de los demás, reafirman la hipótesis de que en la luna estamos los lunáticos, ¿cierto? Pero si no, que eso, ¿quién lo dice? No, profe, que yo creo que es así. No. Tiene que tener sustento. Y eso los va a obligar a ustedes a buscar información en otra fuente, excepto Rincón del Vago, por favor. Debe estar enfocado al contexto del trabajo, ¿cierto? Ustedes tienen un marco teórico, tienen una introducción y la discusión de sus resultados tiene que estar en sintonía con todo lo que han hablado, ¿cierto? Si ustedes me están hablando de una expansión, pero nunca mencionaron nada de expansión en su teoría o marco teórico, yo me quedo colgado y digo, ¿y qué es la expansión? ¿Sí o no? Y otra cosa importante es que la discusión no repite información. Si algo ustedes lo dicen, más abajo lo vuelven a decir y más abajo lo vuelven a decir, es que no quedó claro al principio o que ustedes no lo tienen claro. ¿Sí? Se escriben las cosas una sola vez. ¿Cuál es la gracia de la presentación progresiva, que es la presentación de los resultados? Es que se presenta la información relevante o necesaria en cada momento particular. No revelo todo de inmediato, dando la posibilidad de acceso a la información al que le interese. ¿Sí? ¿Se entiende? No revelo todo de inmediato, sino que voy dando la información relevante en el momento preciso. Y la voy vinculando con los resultados que ya obtuve. ¿Cierto? ¿Y eso qué me permite? Permite que cuando yo estoy leyendo el informe y quiero, ustedes dicen algo y digo, pero eso es cierto, pueda subir en el informe, ir al punto exacto donde ustedes ya dijeron eso. Porque si no, uno tiene que volver a leer, ¿dónde era que dijo esto? ¿Dónde estaba esto? Y vuelta a leer todo el documento. ¿Sí? Por eso tiene que ser de esa forma. Otro warning, la discusión es la parte medular de un informe en donde se evalúa la capacidad analítica de los estudiantes. Por lo tanto, resultados y discusión tiene que ser la parte más extensa de su informe. A mí me llegan informes de 10 páginas donde tienen 8 páginas de chaya y 2 páginas de resultados y discusión. Eso está malo, no puede ser. O sea, quiere decir que lo más importante de su informe fue todo lo otro, pura teoría, introducción, resumen, un montón de cuestiones, y que lo medular de su trabajo, que era lo que ustedes hicieron, es un 20%. No puede ser. Y vamos a ver los porcentajes. Me voy a apurar porque creo que estamos justos en la hora. Conclusión, ya hemos hablado de la conclusión. No es un punteo de resultados, debe responder a los objetivos. Si ustedes plantearon un objetivo, el objetivo de este trabajo es este, en la conclusión ustedes tienen que responder a ese objetivo. Deben mencionar algún hallazgo destacable, algún resultado que ustedes consideren digno de destacar, lo pueden poner y algunas veces puede incluir una reflexión personal, que no estoy hablando de, vamos a reflexionar de que la termodinámica es la madre del universo, no estoy hablando de ese tipo de reflexiones jóvenes, estoy hablando de reflexión científica basada en los hallazgos de sus resultados, ¿ya? Y las referencias, soy muy pesado con las referencias. Primero, las referencias tienen que dar sustento al trabajo. Si ustedes me entregan un informe con 2 referencias, significa que no leyeron nada. O sea, yo me voy a la referencia y digo, estos niños no leyeron nada y probablemente voy a encontrar aquí pura que ese pescado. ¿Por qué? Porque uno como persona no lo sabe todo. Yo cuando hice mi tesis de doctorado,
me recuerdo que una de las profesoras me felicitó básicamente por eso. Me dijo, porque tú tienes más de 200 referencias, o sea, quiere decir que leíste todo eso. Y eso se nota en los trabajos, chicos. Cuando ustedes leen, buscan información, se nota. Y eso queda plasmado en el listado de referencias. Deben ser adecuadas. Una vez en el magíster me pusieron referencia en YouTube. ¿Cómo puede ser de referencia en YouTube? ¿Ustedes pueden mirar YouTube? Por supuesto que pueden mirar YouTube, ¿cierto? ¿Yo puedo utilizar YouTube? Sí, yo lo utilizo mucho en YouTube para sacar ideas para las clases, para sacar ideas de diseño, para de repente aclarar una idea que tengo con un poco, digo, o para buscar videos para ponerles también. Lo uso un montón en YouTube para las clases, pero yo lo paso por el sedazo de mi experiencia, ¿cierto? Por el sedazo de mis conocimientos. Lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿cierto? No pueden ustedes tomar todo lo que vean en YouTube, todo lo que ven en el rincón vago, del vago, todo lo que ven en Internet, como una ley. Tienen que pasarlo por el sedazo de lo que hemos visto en clases, por el filtro. ¿Ya? Por lo tanto, yo no acepto referencias de YouTube o de apuntes de clases. De apuntes de clases no, porque esa información ustedes ya la tienen. Yo creo que busquen a la información adicional. Y deben ser todas escritas exactamente iguales. Algunas veces me ponen primero el nombre, luego me ponen el apellido, en otros casos me ponen el apellido, luego el nombre, algunos me ponen el año al final, algunos me ponen el año al principio entre paréntesis, ¿cierto? Y todas esas diferentes, algunos me ponen el nombre completo, después la referencia abajo no me ponen el nombre completo de la revista, algunos me ponen la revista abreviada, no. Todas las referencias tienen que seguir exactamente el mismo formato. ¿Qué formato? Se los voy a hacer llegar. Bueno, ya las conclusiones hemos hablado harto, ¿cierto? Pero un ejemplo de conclusión, el estudio de la energía solar, pensando en el trabajo que les presenté al principio, que era de energía solar, donde presentamos el resumen, ustedes después pueden comparar la diferencia importante que hay entre el resumen que yo les presenté de la energía solar y las conclusiones. El estudio de la energía solar reveló la gran importancia que posee para la vida humana y el desarrollo sustentable. Asimismo, la tecnología de aprovechamiento continúa con avances sustanciales para capturar la mayor parte de la radiación y convertirla en energía eléctrica. Aunque las celdas solares de silicio son las que más se comercializan, tienen problemas para absorber la luz de forma eficiente. Por último, aunque el norte de Chile posee un gran potencial solar, la alta radiación daña las celdas, lo que se ha convertido en un nuevo desafío para los investigadores. Esto permite concluir que una alta radiación solar no es un indicador directo de gran producción y beneficio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí tiene que ver con lo que yo encontré en mi investigación, ¿cierto? ¿Y qué puedo extraer de lo que encontré? En cambio, en el resumen era muy directo. En el presente informe se va a estudiar la energía solar, esto y esto otro, y además se discutirá algo de eficiencia. ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes vuelvan a esto una y otra vez para que lo puedan revisar. Las referencias indican al profesor cuánto han investigado. Buenas referencias son clave. Y el éxito para sus informes va a estar en tiempo verbal claro, o el tiempo verbal adecuado, objetivos claros y la armonía del texto. Esto no lo voy a ver porque tiene que ver cuando escriben tesis, ¿cierto? Pero después se lo voy a dejar para que ustedes también lo puedan ver. ¿Ya? Pero en cuanto a los objetivos, deben ser claros. Los objetivos siempre, siempre y siempre comienzan con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Medir, cuantificar, analizar, ¿cierto? Estudiar, interpretar, diseñar. Es el verbo no conjugado, infinitivo. Deben ser alcanzables. Voy a diseñar un reactor nuclear. Eso no es un objetivo alcanzable. Deben contener una actividad o una finalidad. Por eso, cada objetivo puede tener uno o más actividades. ¿Sí? Los objetivos se logran con actividades las que conducen a uno o más resultados. ¿Pueden ser uno? Sí. ¿Pueden ser más? Sí, también.
y son dirigidos a la obtención de conocimiento, ¿cierto? Para obtener algo en particular, un resultado que me permite a mí comprender o para poder analizar tal y cual cosa. Y para los objetivos, que en este caso yo los escribí también los objetivos en la práctica, entonces ustedes también los pueden copiar ahí. Ustedes no sé si ya lo conocen, pero existe la taxonomía de Bloom, que es una categorización de los diversos niveles cognitivos del aprendizaje. Estos úsenlos para para elaborar sus objetivos, ¿cierto? Típicamente el objetivo general es un objetivo bastante complejo y por lo tanto tiene verbos que están asociados al nivel de la creación. Diseñar, elaborar, crear, ¿cierto? Fabricar son objetivos que se utilizan en los niveles más avanzados. Típicamente es el objetivo, el último objetivo de un trabajo o el objetivo general. Y cuando tenemos los objetivos específicos, que son los objetivos que son por etapas que me van a permitir alcanzar el objetivo general, partimos de taxonomía de Bloom más bajo, como memorizar, ¿cierto? O comprender, o identificar, o señalar, o categorizar, que son cosas muy simples y luego vamos aplicando, ¿cierto? Analizando y los objetivos van aumentando en su nivel de complejidad cognitiva. Esto del ejemplo lo vamos a pasar, solo les quiero mostrar este resumen, ¿cierto? Que ustedes se fijan que tiene como unas 10 líneas y lo vamos a leer porque es súper bueno. El resumen: se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar que el uso de las rúbricas de evaluación mejora el nivel de desempeño de la competencia de indagación científica. Entonces me está diciendo el propósito, ¿para qué están haciendo este trabajo? Luego, en celeste, se aplicó un diseño cuasi experimental en la cual participaron 50 estudiantes de tercer año de educación secundaria, bla, bla, bla. Me está diciendo la muestra y luego me dice el procedimiento, quienes fueron divididos aleatoriamente en grupos de 25 para grupo control y 25 para grupo experimental. Se utilizó como instrumento la rúbrica para evaluar los informes. Me está diciendo cómo lo hicieron. Me dice, ¿qué hicieron? ¿Quiénes participaron? ¿Y cómo lo hicieron? Y luego me da los resultados. Los resultados evidencian que existe diferencia entre el pre y post-test, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Por lo tanto, bla, 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 bla. Y me da también una breve conclusión. Este es un resumen ideal en el que incluye toda la información. ¿Es necesario que diga todo esto? No, pero idealmente sí. Por ejemplo, en algunos casos ustedes no van a hablar sobre la muestra o no van a hablar sobre los instrumentos, ¿sí? Pero idealmente debería tener todo, ya, esta información. Profe, ¿es necesario que digan que utilizamos un baño termorregulado para...? No, no, ustedes tienen que tomar esto y adaptarlo a su trabajo. Ya no es un textual, porque si no se van a poner, ustedes se van a encontrar y decir, oye, es que estoy dando todos los detalles del trabajo en el resumen. Quiere decir que lo estamos haciendo mal. ¿Ya? Porque si no se va a transformar en una metodología. Si ustedes sienten que algo ya lo escribieron o que algo lo están repitiendo, es o porque en el lugar que lo están poniendo ya no va, o que en el lugar donde lo pusieron al principio no iba. Por favor, presten atención a eso. Eso lo vamos a pasar. Fin, al fin. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Aplausos. Gracias, no se molesten. Nos quedan un par de minutos, ¿cierto? Quiero saber si hay dudas o consultas de lo que hablé hasta el momento, porque vamos a hablar del informe ahora, que tienen que entregar. Y bueno, muchas gracias para los que prestaron atención. Ya, dudas, consultas, pueden abrir su micrófono si gustan. No, todo claro, lo hice regio, maravilloso, espectacular. Sigamos entonces. Profe, Dígame, ¿quién habla? Catherine. este PPT lo va a subir, Sí ¿cierto? lo voy a subir, porque aquí está toda la información. Entonces, aquí vamos a poner algunas reglas para que ustedes hagan su informe. A ver, los verbos, independiente que terminen en ar, ir, son los verbos en su forma infinitiva, ¿cierto? Medir, crear, ¿cierto? Hacer, ¿cierto? Son en su forma infinitiva, no conjugados, ¿sí?
que es una pregunta que me pareció en el chat. Límites. La portada puede tener una extensión máxima de una página, el resumen de media página, introducción, marco teórico no tiene límites, metodología tampoco, y las conclusiones tienen límite de media página. Su informe no puede tener más de 10 planas. Es decir, si lo imprimen en ambos lados son 5 páginas. Si lo imprimen por un solo lado son 10 páginas. Son 10 hojas. Si lo imprimen por ambos lados son 5 hojas. Y el requisito mínimo es que el desarrollo, resultados, discusión, tiene que ser el 50% de la extensión de su informe. Si ustedes me entregan 10 páginas, 10 hojas, 5 tienen que ser de resultados y discusión. ¿Se entiende? Así que ustedes tienen que administrar bien la información que van a entregar. ¿Sí? ¿Cuánto me van a escribir de introducción y cuánto me van a escribir de marco teórico y metodología? La metodología es casi intocable, pero típicamente va a ser media página, una página. Aquí tenemos una, media, más media, 2, más otra y media, 2 y media. Entonces, ya lo menos tienen que tener 2 hojas y media de desarrollo y discusión. A ver, profe, ¿necesariamente tiene que ser el 50%? A ver, no, porque la portada la podemos sacar, el resumen no lo podemos contar y las referencias tampoco. Pero lo que es importante es que este 50% al menos, o la mitad lo que ustedes escriban, sea desarrollo y la otra mitad se divide en la introducción, marco teórico, metodología. Eso es lo máximo que podemos hacer de regalo, ¿sí? Pero como le decía, no puede ser introducción 3 páginas, marco teórico 4 páginas, metodología 2 páginas y desarrollo experimental 1. No tiene ningún sentido eso. No puede ser, ¿ya? Entonces tiene que ser a lo menos el 50% de su trabajo, excluyendo la portada y la bibliografía, tiene que ser de desarrollo. Formato. Solo vamos a aceptar 3 tipos de letras. Times New Roman, Arial o Verdana. Tamaño 11. No usen otro tamaño. Los títulos o subtítulos pueden quedar con imprint, con mayúscula o con letra negrita. El interlineado que van a usar para todo el texto es 1,5. Ni 1 ni 1.15. 1,5. Todo el texto. No pongan, les va a pasar, cuando ustedes unan las partes de su informe, les va a pasar que uno se le fue, a la gente se le va, hubo un error. Aquí los errores ocurren. No es que yo hice un error, yo erré. No, hubo un error, como que el universo hizo que el error ocurriera, ¿cierto? No. Aquí las personas cometen errores y se hacen responsables de sus errores. Típicamente, alguien comete un error y manda sin el interlineado. Y como no hay un encargado de revisar todo eso, dice, ¿por qué no me toca a mí? Po? Si yo tengo más pegas y lo reviso todo. Bueno, es nota para todos, es nota para usted. Si usted quiere un 4, bueno, no lo revise. Si quiere un 7, revíselo. ¿Ya? Se van a dar cuenta que alguien mandó su parte con interlineado 1,15. Y eso se va a notar cuando usted lo lee. Si no lo lee, me va a llegar a mí con interlineado y tiene descuento. Las figuras tienen que tener buena resolución. Nada de figuras pixeladas. Nada de eso. Yo eso lo tacho de inmediato. El tamaño máximo que ustedes pueden utilizar es de 7 por 7 puntos para las figuras. No me pongan figuras infinitas. Porque típicamente me ponen unas figuras que tienen el tamaño de la NASA, ¿cierto? Y hace un texto. No, la figura, usted en el Word máximo le pone 7 por 7 centímetros. No más que eso. Profe, es que es muy chico, no se lee. Agrándele la letra a su figura. ¿Sí? Deben ir centradas las figuras con su etiqueta debajo de la figura y su enumeración. Figura 1, 2 puntos, bla, bla, bla. Luego, figura 2, así. Las ecuaciones, las tablas deben ser simples, sin colores y con leyenda en la parte superior de la tabla. El texto se va a escribir en una sola columna, no en doble columna. Las ecuaciones, reacciones y fórmulas deben ser añadidas usando el editor de ecuaciones del Word. No acepto asterisco para el producto, ni tampoco punto para el producto.
En el editor de ecuaciones está el símbolo de multiplicación, está todo el alfabeto griego, están todas las ecuaciones, flecha y todo lo que ustedes quieran hacer, así que lo hacen de esa forma. No quiero ecuaciones escritas con los puntitos, el más y... No, con el editor de ecuaciones del Word. Las ecuaciones tienen que ir centradas y enumeradas en forma consecutivas. Al final de la ecuación va centrada al final del texto en la línea más o menos 14. Ustedes lo fijan arriba, tienen que aprender bien a usar Word. Son profesionales, ¿sí? No pueden no saber usar el Word o el Power. Y le ponen entre paréntesis 1, 2 y todos los numeritos de las ecuaciones van en la misma línea. ¿Ya? Que no así para allá, para acá la cuestión. El texto debe ir justificado, ni centrado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Justificado, todo derechito. Las referencias deben ir al final del documento en una página aparte, con el mismo tipo y tamaño de letra, así como el mismo interlineado y en formato APA. ¿Cuál es el formato APA? El formato APA regula cómo se escribe el nombre, dónde se pone la fecha, el título, el nombre de la revista y toda la información y cómo debe ir. Se los voy a mandar vía plataforma Moodle. La fecha de entrega del informe es el martes 18 de octubre a las 12 horas impreso en mi oficina. El próximo martes yo a las 12 voy saliendo de mi oficina, ¿cierto? 12.1, 12.2 y el informe que no llegó no se recibe y tiene un 1. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa las 12? Significa que a las 12, no significa desde las 12, significa hasta las 12. Cuando el laboratorio comienza a las 10:10, significa que la puerta está abierta hasta las 10:10. Cuando la clase comienza a las 12, significa que hasta las 12 pueden llegar. Y de ahí se cierra la puerta. Cuando el informe se entrega hasta las 12, significa que hasta las 12, son las 12, suena, cierro la llave y no recibo más informes. Un solo informe por grupo me lo entregan impreso, ¿cierto? Puede ser, ojalá, impreso por ambas caras del papel, ¿ya? Para poder, para ahorrar páginas, ¿cierto? No tiene sentido dejar una página, una cara en blanco. Profesor, las preguntas que entregó en la guía, ¿en qué parte del informe van? Importante. Esas preguntas en el informe ustedes no las responden en una sección de preguntas. Esa información tiene que ir ¿dónde? ¿Dónde va? Porque vimos recién y no había una sección que dijera sección de preguntas, ¿cierto? Estaba la metodología, etc. Estaba en la introducción. ¿En qué sección ustedes responden esas preguntas? ¿En el marco teórico o no? ¿En dónde? En el marco teórico, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué preguntas eran? No, po. La primera dice determinar la cantidad de moles, masa molar, valor medio, o sea, son cálculos, no pueden ir en el marco teórico. ¿Dónde van? En la discusión. En la discusión y resultados. 2. Evalúa y discute la exactitud, precisión y la incertidumbre de la determinación de la masa molar. ¿Dónde va eso? Evalúa y discute. ¿Dónde va eso? ¿En qué sección, jóvenes? En las En discusiones. la discusión. 3. Discutir sobre la importancia. ¿Dónde va? En la discusión. ¿Significa que ustedes en la sección de discusión me van a poner 1, determinar? No. Significa que ustedes van a hacer su informe y cuando ustedes hagan el análisis de sus resultados, yo tengo que encontrar estas tres puntos respondidos en todo lo que ustedes escribieron. No necesitan poner 1, determinar, 2 puntos. Ah, eso es así. No, su documento tiene que tener un hilo conductor. Y mientras ustedes interpretan sus resultados, tienen que dar respuesta a estos 3 puntos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta y duda? ¿O duda? Estamos en la hora. Aquí alguien me escribió el chat.
En la discusión. Perfecto. Yo les voy a subir la PPT, les voy a subir el video, ¿cierto? Para los que no pudieron venir porque estaban en otra clase. Y, ¿qué más? Les voy a subir un documento que encontré también, no es mío, es de internet. Se lo voy a subir para que también realicen la discusión sobre errores, precisión, exactitud e incerteza, que es parte del informe que tienen que entregar. ¿Ya? Y todo eso se les va a entregar y tienen una semana de plazo para realizar su informe. ¿Estamos entonces, jóvenes? ¿Sí? Si alguien más tendrá alguna consulta, alguna duda. ¿No? Entonces, de lo contrario, dígame. Es que yo llegué un poco tarde. Se pone al corriente con sus compañeros, ¿ya? Ahí No, me refiero a que si es que me puso la lista. todos los que dejé ingresar están en la lista. ¿Sí? Sí, la tengo. En la número 26, Catherine Navarro. Sí. Ya después de cierto rato no dejé ingresar a nadie más, así que todos los que están aquí, yo los noté. Eso. Bueno, jóvenes, ¿Profe? no, dígame. Digo, con lo último que dijo de los errores de incerteza, ¿en qué parte del informe tendría que ir específicamente? ¿En qué parte del informe le pregunto yo ya? ¿En qué parte del informe tendría que ir Yo eso? escuché recién la discusión, Ujú, pero no sé si claro, dijo otra más. en la discusión y resultados, ¿cierto? Ok, Ok. ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Estamos entonces. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles en clases, chaito. Ya, profe. Chao. Ya, profe.